Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre nos. Caminando hacia Dios. Llegamos una vez más, un lunes más con ustedes. Pero, ¿sabes qué estoy pensando? Que no es un lunes más. No es un lunes más. No. ¿Qué quiere decir? Es el lunes de la última semana del calendario litúrgico. Bueno, la penúltima. Vete, pero te voy a decir algo. Ajá. Estás asustando a la gente. Claro, porque es que yo me asusto con lo rápido que pasa el tiempo. ¿Sabes qué? El otro día leí que una de las señales en que uno se está poniendo viejo es que empieza a decir que el tiempo pasa rápido. Ahora que tú lo dices, ayer en la clase le decía a los muchachos, porque le hablaba de, bueno, la lectura de cielos. Claro, la lectura de ayer era del fin del mundo. Cielos y tierra pasarán, más mi palabra nunca. Entonces dice, bueno, ustedes saben lo rápido que pasa el tiempo. Dice, bueno, en realidad no tanto. Pero... claro que son jovencitos, porque lo somos que jóvenes. tenemos ahí. Entonces, claro. Son unos niños. Sí, entonces yo digo, bueno. Pero esos son los catecúmenos, no son los del catecismo, que esos sí de verdad son chiquiticos. Pero los catecúmenos que tenemos son bien jóvenes. Son jóvenes, claro. Sí. Bueno, igual también comentaban eso, que el tiempo pasaba a veces muy rápido. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro santo. Ajá, ¿quién es el santo? Bueno, pero eso ya va solo para... Como nosotros, el evangelio que comentamos no es el de la semana ni del día, sino que vamos en orden con para San que quede Mateo, claro. Sino para que este es un buen momento que la iglesia nos propone para reflexionar acerca del fin de los tiempos, sí, hemos escuchado pero hablar. también del fin de nuestra vida, el momento en que, porque la iglesia nos ha venido preparando para la segunda venida de Cristo. Pero esa segunda venida de Cristo nos llega a cada uno cuando morimos, primero. Exactamente. O sea, Él va a venir a la tierra otra vez. Pero cuando nos morimos, vamos frente a su tribunal de misericordia, pero tribunal al fin. Y nos vamos a enfrentar con Él, a encontrar con Él. Entonces, bueno, hay que pensar cómo nos estamos preparando para ese momento. Estas últimas semanas del tiempo litúrgico siempre nos proponen esa idea. Todas las lecturas nos llevan a eso. Nos llevan a eso, claro, a reflexionar sobre eso, sobre la vida eterna, pero sobre todo nuestra vida. Exacto. Bueno, pero entonces vamos a ver quién es el santo que ya llegó a su meta y ya se enfrentó en su tribunal y salió victorioso. Sí. Y está en el cielo. Nuestro santo de hoy es el primer santo paraguayo. Ajá. Y además, este santo, pues es de los años 1600, los últimos de 1570 a los 1600. Nuestro santo es Roque González de Santa Cruz. Nació en Asunción, Paraguay, en el año de 1576. Una pregunta, ¿aquí en Austin conoces a alguien de Paraguay? ¿De Paraguay? Yo no, creo que no. Y si lo conozco, me avisan. No, es que yo soy de Paraguy y sí me conoces, pero... No, bueno, pero un buen momento para rezar por Paraguay. Sí, no, y además qué bonitos santos que son de América. Ajá. Bueno, luego, durante sus primeros años de vida, aprendió a hablar el guaraní, que es la lengua de los indígenas, y cosa que además después lo ayudó muchísimo. Y a trabajar en el campo. Estas cualidades fueron pues de bastante, como decía, utilidad para su posterior, vamos a decir, labor de evangelización, sí. Luego, a los 23 años, recibe la ordenación sacerdotal, siendo uno de los primeros sacerdotes diocesanos ordenados en la región del Río de la Plata. Que esto además en Río de la Plata creo que... Río de la Plata es entre Argentina, y Paraguay, Uruguay y Paraguay. Exactamente. Bueno, luego, al inicio, su labor pastoral se centró en la atención a los indígenas, hablando de su dialecto, el guaraní. El guaraní. Y luego, además, pues los amaba, mayormente, o sea, era una gente Claro, y es que él nació en Paraguay. Y nació en Entonces, Paraguay, seguramente, pues,
los indios del Paraguay, los indígenas eran... Seguramente lo fue conociendo. Y tú sabes que todavía hoy en el Paraguay el guaraní Sí, es es lengua oficial. Sí, fíjate qué impresión. Luego, años más tarde, fue nombrado párroco de la Catedral de la Asunción. Yo diría su dedicación a los demás, junto con su espíritu, sobre todo de práctico, y esa evangelización, ese ser un párroco en la iglesia, un pastor, le merecieron el cargo de provisor, inclusive de vicario general de todo el obispado. Él, la verdad, no estaba muy contento con esto. En medio de estos progresos y estos reconocimientos, él decía así como, cara, me hace falta estar con la gente. Yo me imagino que muchos sacerdotes cuando, bueno, no todos, porque hay de todo, pero me refiero a los que están trabajando o le ponen cargos, deben encontrarse en esa situación. Como administrativos, sí, les pasa eso, que no les gusta mucho. O de pronto los nombran obispos y les gustaba más la vida así de parroquia. Exactamente. Pero bueno, también se hacen santos así. No, sí, indudablemente. Y luego, bueno, por supuesto, experimentaba esa nostalgia por su labor con los indígenas. Luego, para ingresar en el noviciado de la Compañía de Jesús, abandonó todos sus cargos. Abandona todo. O sea, él ordenaron sacerdote diocesano y entonces ahora se va a la Compañía de Jesús con los jesuitas, para hacerse religioso. Exactamente. Ella abandona todo. Luego, especialmente, vamos a ver con sus familiares que pertenecían a la clase privilegiada, ¿sabes? Como que eran de la colonia. Eran de los ricos de la época. Exacto, pues tiene conflictos. A lo mejor por esa decisión que él toma, inclusive su hermano, el hermano del padre Roque, era teniente general y gobernador de la Asunción, cosa que iba, pues tú sabes, seguramente era una contradicción, vamos a decir. Porque era así como que mi hermano es sacerdote, pero tiene un cargo importante, es alguien reconocido y tal. Y ahora va a abandonar todo eso para irse a meter en un convento perdido o para irse a evangelizar a los indios por ahí. Sí. ¿Qué es eso? Cosa que a veces buscamos los títulos, vamos a decir. Exacto. Luego, en esa labor misionera comienza nuevamente, ahí estando con los jesuitas, como decías tú, empieza otra vez a trabajar con los aborígenes, quienes aprendían trabajos manuales. Tú sabes que en Paraguay, yo no sé por qué, pero esas misiones las llamaban reducción. O sea, no decían la misión tal, sino la reducción. Entonces él fue uno de los creadores de esas reducciones y se llamaba la reducción de San Ignacio de Loyola. Sí. Entonces, pero eran lo mismo que diríamos aquí como las misiones. Bueno, y en esas misiones, vamos a llamarlo así, él empieza a trabajar a enseñarles trabajos manuales, letras, o sea, me refiero a leer y escribir. A leer y escribir, exactamente. Y pues se dedica a esa doctrina católica, a enseñarles, a hablarles. A catequizar. Los misioneros inclusive llevaban la paz de Cristo a estos territorios y respetando sobre todo sus tradiciones también. O sea que no es que inclusive adaptaban a sus costumbres, pues con tradiciones, las tradiciones católicas. Exactamente. O sea, me imagino que bueno, como con tantas cosas que ha pasado, que la gente del lugar, los aborígenes ahí tenían unas costumbres que no eran muy cercanas a Dios. Y entonces ellos trataban de limpiarlos de esas costumbres, pero mantenían las que sí servían para crecer en la fe y el amor a Dios. Sí. Lo cierto es que luego en ese mensaje de Cristo llevaba a los indígenas, además también le llevaba pues todo lo que era la liturgia, toda esa educación religiosa, y como decía, pues lo adaptaba. Pero llegó el momento en que un cacique de esas tribus, imagino yo, porque también había como un poco de, no brujería exactamente, pero sí, bueno, hechicería, eran hechiceros. Exactamente, sí. Y claro, como todo esto le contradecía totalmente a las enseñanzas de la Iglesia Católica, pues nada, empezó a llevar al pueblo a la fe. Pero me refiero a este cacique. Empezó a llevar al pueblo así como que, mira, este hombre que hay que terminar con él. Hay que terminar con él porque está acabando con todas nuestras costumbres.
Bueno, a pesar del bien que los misioneros realizaban en esa región, la labor no dejó de inquietar a los hechiceros, ¿sí? Brujos, a los brujos de la tribu. Y veían en ellos una amenaza para sus, diría yo, sus supersticiones. Sus costumbres. Sus ¿no? costumbres, Sus diría yo, rituales. exactamente. En el año de 1628, un noviembre, mientras el padre Rocco y otro sacerdote, el padre Alfonso Rodríguez, trabajaban en la reducción, en las misiones de todos los santos del Caro, un hechicero, el cacique que hablaba anteriormente, llamado Nesú, pues organizó la revuelta. Y entonces, en ella, los indígenas asesinaron a los misioneros con sus ítalas. Yo me imagino que debe ser una especie de hacha. Ajá, sí, así es, porque la conservan. Y la Esa conservan. hacha la tienen, sí. Y debe ser seguramente representado así también. Aunque yo lo vi, es como el corazón. Con un hacha. Sí, no, a él lo representan más bien, decían, con sus 3 amores. Entonces tenía el corazón de Jesús, la Virgen aquí, como un cuadro de la Virgen o algo así, y el tercero, ay, no me acuerdo qué era, pero dice que lo representan con las 3 cosas que más amaban. Yo lo vi solamente como un corazón traspasado, como si fuera como una flecha o algo así, pero bueno, sería un hacha. Y entregaron sus cuerpos a las llamas, o sea, que además de que los mataron, los quemaron también. Pues todo esto llama mucho la atención, pues los asaltantes quemaron el cuerpo del padre Roque, lo lograron, pero milagrosamente queda intacto el corazón de San Roque. Imagínate. Y ese corazón que queda intacto, para más asombro de los asesinos que allí estaban, pues él les habla haciéndoles ver lo que habían hecho e invitándoles al arrepentimiento. ¡Qué susto! ¿Verdad? Sí, la verdad, imagínate, están viendo ahí quemarse todo el cuerpo, se está desintegrando y queda el corazón enterito y encima les habla. Sí, la verdad es que no se convirtió ahí, que bueno. Y el corazón me parece que también lo tienen guardado. Sí. El corazón con el hacha. Ajá, exactamente. Pues en el año 1931, Roque de Santa Cruz y sus 2 compañeros mártires, Alfonso Rodríguez y Juan de Castillo, fueron beatificados. San Roque fue canonizado por San Juan Pablo II en su visita al Paraguay. Y esto fue en la ciudad de la Asunción en el año de 1988, un mes de mayo. Wow, pero esto es increíble que él es de 1600 y lo beatificaron en 1931 y lo canonizaron en 1988. ¿Verdad que sí? O sea, 3 siglos después. Increíble. Bueno, yo también me imagino que pienso yo que en todo el continente americano debe haber muchos santos, mártires o no mártires, que todavía los procesos a lo mejor no llegaban a Roma. Sí, es verdad, claro, en esa época era difícil. Era muy difícil. Entonces, claro, ahora que el Papa viaja y todo este modernismo. No, y ahora se mandan por email. Exacto, exactamente. Bueno, de hecho, fíjate que rápido, por ejemplo, esto ha ayudado, sin duda alguna, a la beatificación de José Gregorio Hernández y otros santos o beatos de América. No, y sobre todo de este siglo que ha sido rápido, porque también tienen los testimonios de los testigos, todo. Imagínate tú, para tener testimonios de aquella época. Eso era muy difícil. Muy difícil, es verdad. Bueno, pues felicidades a quienes se llaman Roque. Lleven el nombre de Roque, exactamente. Así que lo felicitamos en este día. Y tenemos una oración para San Roque. Vamos a rezar la oración. Vamos a rezarle en nombre de Y ya va a esperar. Ponemos ahí todas las intenciones de quienes nos escuchan, quienes nos ven a través de las plataformas digitales. Y bueno, todo lo que tenemos en nuestros corazones. Y bueno, le damos gracias a Dios porque la semana pasada les contamos que iban a operar a su mamá. Todo salió muy bien, gracias a Dios, se está recuperando bien. De ustedes. Sí, seguramente rezar. Mira, y bueno, rezar también y pedir por el pueblo de Paraguay. Exacto. Y una cosa que leí también de San Roque un poquito, que dice que él es patrono de las personas enfermas de cáncer. Con cáncer, yo también leí eso. Sí, entonces bueno, si tienen familiares o seres queridos enfermos de cáncer. Y en esta oración vamos a pedir por ellos. Claro. Muy bien. Especialmente por Lila. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor nuestro Dios, por el don que nos hiciste en la persona y santidad de Roque González.
Tú que nos conoces desde las raíces, ayúdanos a convertirnos. Te pedimos por los que tienen poder para que se dediquen al servicio del pueblo y que hagan respetar las leyes a todos por igual. Cuida las familias para que en ellas se viva un estilo de amor y reciprocidad. Danos fuerza para ser solidarios con todos y poder ser como tú, testigos de la resurrección de Cristo y la rebosante redención. Te suplicamos por los niños para que encuentren el cariño permanente y armonía en crecer. No te olvides de los jóvenes que, siendo realidad cristiana hoy, nos hacen esperar un nuevo mañana. Te pedimos por los ancianos para que con alegría se preparen a recibir el premio a su perseverancia en la fe. Que nuestros enfermos tengan salud, los pobres prosperidad y la iglesia vocaciones. Amén. San Roque González, ruega por nosotros. Esa oración la hizo San Juan Pablo II cuando la canonización. Exactamente. Y de hecho el Papa Francisco, cuando fue al Paraguay, se detuvo un buen tiempo, incluso hay un video, rezando ante esa imagen de San Roque en Paraguay. Ante el corazón y el hacha. Sí, me imagino que es el sitio donde seguramente, bueno, en la catedral, fue párroco en la catedral de la Asunción, no sé si era el mismo lugar, tienen un museo de los mártires o algo así. Seguramente. Y también se dice que era muy devoto a San Roque. El Papa Francisco. Es muy devoto a San Roque. Sí. Ay, qué bueno. Exactamente. Bueno, muy bien, y esto, me pareció además una oración súper completa, porque es por los niños, por los jóvenes, por los viejitos, por los como todo lo que hacía Juan Pablo II. Exacto. Todo bien hecho. Exactamente, es verdad. Sí, pero está muy bonito. Bueno, vámonos entonces a nuestro próximo segmento. Ya regresamos. La noticia del día. Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso con la noticia que nos da Betty, en Entre Nos. Caminando hacia Dios. Betty, ¿cuál es la primera noticia? Bueno, la primera es que la respuesta en Dios a la tragedia en un colegio impacta al mundo. Yo escuché esta anécdota en estos días. Bueno, que un sacerdote creo que de hecho lo comentamos en el otro programa. Creo que sí lo comentamos, pero aquí está la noticia completa. Está la noticia para que se enteren exactamente cómo sucedieron las cosas. Y con el suspenso, sí, vamos a la noticia. Sí. La tremenda muerte por atropello no intencionado de una niña de 5 años en el Colegio Monte Alto ha constituido un impactante testimonio de fe y amor de muchas familias católicas madrileñas, todos unidos como una familia y apoyados en Dios. Solo así están sobrellevando la tragedia que vive el Colegio Monte Alto de Madrid. Hace unos días, a la salida del centro, una madre erró en una maniobra con el coche y atropelló a 3 niñas de 12, 10 y 5 años. La pequeña murió, las 2 mayores están graves. La madre de la fallecida pudo abrazar a su pequeña aún con vida y decirle que la quiere. Después, mientras su hija emprendía el camino hacia el cielo, pese a los intentos de reanimación, abrazó y consoló a la madre que conducía el vehículo. La reacción de todo el colegio, un día después, solo se puede entender desde un profundo arraigo en la fe. El sacerdote del colegio llegó a tiempo para impartir la extrema unción. La escena nunca se les borrará de la cabeza, pero esos momentos de incertidumbre y de angustia han hecho que todos pusieran su mirada en Dios. El ejemplo de la madre de la niña fallecida ha impactado a todos. Lo relataba el sacerdote del colegio en una plática a las niñas a la que también acudieron muchos padres. Les habló del valor el de esas niñas que presenciaron lo ocurrido. Su primer impulso fue ir corriendo a buscar al sacerdote. El de una madre que vio lo ocurrido y se puso a hacer el boca a boca, intentando que la vida de la niña no se escapara. El de otros padres que inmediatamente fueron al hospital más cercano a buscar médicos de urgencia, y al de 2 madres afectadas sosteniéndose en el peor momento de sus vidas. Un miembro de la familia de la niña fallecida lanzaba este mensaje que ha llegado a los teléfonos de todos los padres. Gracias a todos, familia.
Hoy luce el sol porque ha entrado un angelote gordo en el cielo y ya está con los nuestros arriba para cuidarnos. Así que no le dejéis de pedir cosas porque aquí hay muchas intenciones que conceder. Os queremos. Por las redes sociales corre como la pólvora la iniciativa de sumarse con el rezo de un Santo Rosario para pedir a Dios por todas ellas, por la pequeña fallecida, las heridas y por la madre causante del fatal accidente, que está completamente destrozada. Miles de ciudadanos, no solo de ese colegio, se están sumando a la iniciativa porque el dolor que ha dejado en Madrid es inmenso. Todos se han sumado a la oración, al consuelo y al apoyo. Fíjate qué noticia verdad tan interesante. Qué bonito. Y efectivamente, como dice la noticia, si esto no lo vieran desde la mirada de Dios, pues sería... Y me imagino que estarían desgarrándose las familias unas con otras. Sí, imagínate aquello. Y en pleito demandas y cuantas cosas hay. Pero, y igual no resuelves nada, más bien causas más sufrimiento. Sí, pero fíjate que más bien ha llevado la unión ahí seguramente en la escuela, y a entender que la madre pues tuvo, la verdad, fue una mala maniobra que hizo. Seguramente confundió el freno con el acelerador, qué sé yo. Claro, es un momento de mucha confusión, todos los niñitos saliendo. Sí. Y además, pues imagínate la escena. Entonces, claro, inclusive la mamá de la niña fallecida es la que abraza a la señora y le da consuelo. Sí. O sea que la verdad eso me impactó. Sí, uno escucha todo esto y dice, caray. Bueno, leí, lo que pasa es que era muy largo para ponerlo aquí, pero una poesía que otra mamá le escribe a la mamá de la niña que falleció y porque ella la vio con su niña en brazos y la compara a la Virgen cuando tiene a Jesús muerto en sus brazos. Entonces una cosa pero impresionante de bonita, sí, muy bonita. Y de verdad como una enseñanza increíble de lo que es la verdadera caridad, el verdadero amor. Y además esto también hace referencia a lo que hablábamos hace rato de lo que hemos venido escuchando en los evangelios de estos días, de esa preparación para la vida eterna. Esa mamá está muy clara, porque mucha gente cuando se le muere un hijo, cuando se muere un niño pequeño, dicen que qué terrible, que tenía toda la vida por delante, que cómo es posible que le haya pasado eso a alguien tan joven, tan chiquito. Resulta que ahora es que tiene la vida por delante y además ya es una vida sin dolor, sin problemas. Imagínate todo lo que se está ahorrando esa niña. No, y fíjate, además, como dice en la misma historia que acabamos de leer, que todas pues tienen a esa niña en el cielo para pedirle e interceda por tantos problemas y tantas cosas pues que pueden tener. Efectivamente. Pero de todas maneras la reacción de la mamá no deja de ser impresionante. Sí. Y la mamá de la niña era profesora del colegio. Wow. Bueno, muy bien. La otra noticia que tenemos... ¿Cuál es la siguiente? Es que Las Lajas, una iglesia colombiana sobre un abismo, se tiñe de rojo. Una de las iglesias más bellas de Colombia y del mundo se une a ayuda a la iglesia necesitada para concientizar acerca de la persecución de los cristianos y la libertad religiosa. Se trata de una admirable basílica neogótica que parece colgada al borde de un precipicio de casi 100 metros en pilares. No, Ipiales. Ay, perdón, estoy leyendo mal. Ipiales. Nariño, Colombia. Son pueblitos. Sí, estoy viendo. Bueno, no sé si es pueblito. Ahora nos oye Ricardo, un amigo que tenemos que es de allá, de esa zona precisamente. Y a lo mejor nos dice, ¿cómo que se le ocurre decir que es un pueblito? Pero ese es un lugar, pues. Sí, ok. Esta basílica, que según la tradición fue construida en el lugar donde una niña sordo-muda recuperó su habla gracias a un milagro de Nuestra Señora del Rosario, es considerada también una de las iglesias más bellas de Colombia y del mundo. Pero no es por su belleza que en los últimos días ha cobrado notoriedad una vez más Las Lajas. Ha sido porque ha transformado en símbolo de concientización acerca de la persecución de los cristianos y la libertad religiosa. Detrás de esta propuesta se encuentra una vez más la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde el año 2015 viene impulsando la iniciativa Red Week, Semana Roja. En este caso,
una propuesta que se ha extendido en varios países del mundo y que tiene en noviembre la particularidad de mostrar catedrales, iglesias, así como monumentos y edificios públicos iluminados de rojo. Está previsto que este año la Red Week, la Semana Roja, se celebre entre el 17 y el 24 de noviembre, o sea, esta semana. Y en esta oportunidad se pondrá de relieve cómo niñas y mujeres cristianas o de otras minorías religiosas sufren secuestros forzados o conversiones forzadas, entre otros abusos. O sea que cuando dijiste se tiñe de rojo, yo decía, ay, Dios, van a pensar que es que hubo alguna matazón allí. No, Y resulta que no, que es que la iluminan de rojo durante toda la semana. Y eso también pasa en otras iglesias en el mundo. Pero la cosa, o sea, el simbolismo que se tiñe de rojo es porque precisamente es para concientizar al mundo de que los cristianos están siendo perseguidos y martirizados. Y esa zona de Colombia es Pasto, exactamente. una zona muy bonita según cuentan. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Vámonos, entonces con estas noticias nos vamos y ya regresamos. Sí. Música para el alma. El bullicio donde el corazón que anhela se me pierde. Se ha vuelto el hábitat donde ya no encuentro lo que vale. Como si todo se cayera sin remedio, como si nada encontrara su sustento. Me encuentro solo, me siento solo, me vivo solo. Mi sonrisa ha dejado de ser lo cotidiano. Se pegotea la tristeza a las paredes de mi casa y a mi corazón. La oscuridad me atraviesa por completo y es así que veo tu luz. Me siento solo, pero no estoy solo. Estar en las cosas del Padre, permanecer en su amor, que es grande, que no importe nada más que servirlo, encontrar a Dios es encontrarte vos, encontrar a Dios es encontrarte vos. Me saliste a buscar, enséñame a estar. Me saliste a buscar, quiero quedarme y amar. Estar en las cosas del Padre, permanecer en su amor, que es grande, que no importe nada más que servirlo, encontrar a Dios es encontrarte vos, encontrar a Dios es encontrarte vos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 1 al 10. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes
y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos les contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar este dinero en el tesoro del templo porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, Betty. Mira, Aquí vemos pues, algo de la muerte de Judas, por eso sí. sabemos que se ahorcó. Bueno, dice San Mateo. San Mateo nos dice que se ahorcó. Hay otros evangelistas que no No, ningún mencionan. otro evangelista lo menciona en los evangelios. Solo San Lucas lo menciona en los Hechos de los Apóstoles. Y no dice que se ahorcó, dice que se cayó por un precipicio y que se pegó la cabeza, su cuerpo dio con el suelo y la cabeza y se desparramó todo. Se desparramó. Así dice, se desparramaron sus vísceras y todo. Ah, ok. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito Vamos, de eso, sí. pero lo primero es que no sabemos cuáles fueron las intenciones que movieron a Judas para entregar a Jesús. O sea, porque había estado con él 3 años. O sea, era Jesús, que es puro amor y misericordia y bondad. Entonces, ¿qué pudo encender la rabia en Judas para decir? Podría Pues ser, no sabemos. Podría ser que a lo mejor Judas tenía o había pensado que nuestro Señor de Jesucristo iba a ser, pues nada, el que lo iba a liberar del pueblo romano. Sí, yo me imagino que de algún modo él se sintió como decepcionado. Este no es el que yo pensaba que iba a ser. No porque él vio todos los milagros. Claro, igualmente Él vio lo que tú todo dices, lo era que hizo Jesús, vio los Jesús. milagros, vio todas las cosas Y que Jesús sucedieron. siempre lo miraría con infinito amor y le hablaría con un infinito cariño. Pero como él dejó entrar, como dice cuando en una de las narraciones de la última cena, que con el bocado que Judas se metió sí. entró el demonio en él. Bueno, eso no es que en ese momento entró el demonio, él era puro y santo y bueno y en ese momento entró el demonio, no. Se entiende que sí. El demonio, él lo había ido dejando entrar de a poquito. Cuando ve que la mujer pecadora gasta todo el perfume, y entonces, ¿cómo es posible? Eso era para dárselo a los pobres, pero él dice el Evangelio porque él era ladrón, o sea, que ya él venía de a poquito, robándose unas moneditas por aquí, otra cosa por allá, sembrando cizañitas por... O sea, Es lo él que hablamos, había que ido... el pecado venial conduce al pecado Exacto. mortal y pues, más cosas todavía. Exactamente a ese punto quería llegar. Ah, mira, O sea, qué bueno. él, digamos, como que él había ido haciendo pecados chiquitos, que podrías decir son pecados veniales, pero con el pecado venial, como lo hemos comentado muchas veces, no pierdes completamente la amistad con Dios. O sea, es como que la vas como dañando, pero no pierdes la amistad con Dios, no pierdes la gracia. Con el pecado mortal, entonces eso es como que entró el diablo en tu cuerpo, o sea, ya cortaste la amistad con Dios por completo. Entonces, bueno, ahí fue, eso es lo que le pasó a Judas, ahí ya como que cortó completamente la amistad con Dios y se decidió a entregarlo porque, bueno, porque no era, o sea, no sé, yo pienso que eso, que él tenía una idea en su cabeza, que era la que tenían la mayoría de los judíos de su época, sobre el Mesías, y eso que él no llegó a ver a Jesús así. Sí, Sino que, o sea, no llegó a verlo así, sino claro, imagínate. y bien como nos dice, como estoy adelantando, pero cuando ve que lo mandan que lo llevan Que a lo condenarlo, condenan. es cuando entonces se arrepiente. Pero igual pienso que ese mismo pecado venial que fue como abriendo las puertas al pecado mortal, claro, eso también va deformando la conciencia, o tal vez de una manera más... La va oscureciendo. La va oscureciendo, También. Ya no te deja distinguir tan claramente el bien del mal. Pero, y lo cierto es que entonces, él cuando entrega a Jesús, él no lo entrega para que lo crucifiquen y le den la muerte que le dieron.
él lo entrega como para decir, este es como un estafador, pues, o sea, lo están persiguiendo los jefes de los judíos, vamos a entregárselo para salir ya de él. A ver entonces dónde es que va a aparecer el que sí va a armar el ejército. Claro, cuando se da cuenta que lo condenan a muerte y que se lo van a llevar a Pilato, llevárselo a Pilato implicaba la crucifixión. Entonces ahí fue que se dio cuenta, digamos, que lo que hablamos la otra vez también, que el diablo te quita como la vergüenza cuando vas a cometer el pecado. Y después más Y bien después te la pone y te la aumenta y todo, y ves todo más terrible de lo que es. la machaca. Ajá. Entonces, bueno, como dijimos también la vez pasada, le faltó la esperanza del perdón y se mató. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2091. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. O sea que Judas, como dice el Catecismo aquí, dejó de esperar en Dios, de esperar que Dios podía salvarlo, que Dios podía traerle el auxilio para alcanzar la salvación, que Dios lo podía perdonar de su pecado, que es bondadoso, que es justo, pero es infinitamente misericordioso. Todo eso se le olvidó, lo dejó de lado y fue en la pura desesperación y se mató. Exacto. La reacción que vemos aquí de los sacerdotes, o sea, es terrible, o sea, es como dicen, deplorable, o sea, es peor que peor. Sí, porque imagínate tú, o sea, se preocupan por cumplir con precisión un mandato que había en la ley, que era que no podías echar al tesoro del templo el dinero que era proveniente de una acción mala, de una acción malvada. O sea, si vamos a suponer, si yo era una corrupta y robaba a la gente, yo no podía echar el dinero del robo en el templo, porque eso es producto del robo, entonces eso no se podía. Sí, lo absurdo es que ellos son los que están incitando o los iniciadores de toda la acción, manipulación de Judas, y son los que le ofrecen a Judas las 30 monedas de plata. Sí. O sea, ellos son los que llegan al acuerdo y mire, ¿qué tal? No sé qué. O sea, son los responsables de la acción y luego andan entonces agarran de la ley y de ahí se... Bueno, pero eso nos da a entender lo claros que estaban en que estaban cometiendo un delito, en que lo que ellos estaban haciendo estaba muy mal, porque ellos son conscientes de que ese dinero es un dinero producto de una acción malísima, malvada. Entonces no deciden no echarlo ahí en el templo, porque no se puede, porque es precio de sangre, como dicen algunos de los pasajes del Evangelio, y entonces deciden comprar ese campo del alfarero y que se llamó campo de sangre. Hasta el día de hoy. Por eso hasta el día de hoy dice allí. Bueno, yo no sé si hoy se llamará así, pero hasta el día de hoy cuando escribieron el Evangelio. No, pero cuidado. A lo mejor se llama todavía así. San Jerónimo, cuando comenta este pasaje, hace notar que se hacían dignos de la acusación del Señor cuando el Señor les decía que colaban un mosquito y se tragaban un camello. O sea, imagínate, están cuidando que ese dinerito no entre en el tesoro del templo. Pero es el dinero que ellos le pagaron al otro por... Y además le están pues llevando a la crucifixión al Mesías. Sí. Exactamente. San Mateo ve en esa compra del campo del alfarero una prueba más de que Jesús es el siervo de Dios. O sea, el siervo de Dios sufriente, esa profecía en la que se cumplen todas las profecías de las Escrituras. Tú sabes que hay un sacerdote que es el padre Samuel Bonilla, que se conoce en las redes sociales como el padre Sam. Él tiene su cuenta de Twitter, Instagram, YouTube, todo. Y es bastante joven, hace comentarios y todo. Él hizo una reflexión en un video que publicó en YouTube
sobre el destino de Judas, porque hay muchas cosas que se dicen acerca Siempre de hay una interrogante. una interrogante. Entre los católicos uno siempre dice, bueno, ¿y qué pasaría? Siempre sale el tema de Judas. y si se arrepintió, porque él se arrepintió, pero entonces se desesperó, Sí. y entonces ¿qué pasó? Ujú. Ante la pregunta de si la misericordia de Dios pudo haber salvado a un Judas arrepentido, el Padre San dice, o sea, dijo en ese video, que no se puede responder a ciencia cierta porque el arrepentimiento es una actitud interior que solo la conoce la persona y Dios. Y en la propia Biblia no hay ninguna señal que afirme que Judas se arrepintió. Sí, exactamente. O sea, si vemos como Pedro se arrepintió, como, o sea, Pero de Judas nada, pero tampoco Pero se de dice Judas nada no- de no sabemos. de su condenación. no, porque eso solo lo sabe Dios. Pero entonces el Padre Sam dice, o sea, uno, que sabemos que la misericordia de Dios es infinita y que para responder sobre el final de Judas, pues él se apoya en una anécdota que es como una revelación privada. Resulta que Jesús le dijo a Sor Faustina Kowalska, que es la monjita polaca de la Divina Misericordia, de la devoción a la Divina Misericordia, parece ser que Jesús en algún momento le dijo, si ustedes supieran el destino de Judas, abusarían de mi misericordia. Entonces, claro, eso queda allí. O sea, ahí tampoco, Jesús tampoco está diciendo Judas se salvó, pero lo dice como para hacer ver que la misericordia de Dios es infinita siempre y cuando haya arrepentimiento. O sea, que si Judas se arrepintió, cosa que no sabemos, Claro. la misericordia de Dios siempre está abierta para aquel que se arrepiente. O sea, que hasta Judas podría haberse salvado. Uno podría pensar, bueno, él se arrepintió, claro, se desesperó y se colgó, pero a lo mejor en esos últimos momentos también se arrepintió de haberse colgado, no lo sabemos. Uno no tiene ni idea. Y que sabe uno si a lo mejor, por decirte, Judas está en el purgatorio hasta el fin de los tiempos, no sé. Sí, perfectamente ser. podrías pensar eso. O ya salió, tampoco No lo se sé. sabe exactamente. También él cuenta otra anécdota de San Antonio de Padua, que está en uno de los escritos de San Antonio de Padua, que cuenta que una viejita, en tiempo de San Antonio, había ido a visitarlo muy adolorida porque su hijo había fallecido, o sea, el hijo se había suicidado. En esa época, porque, o sea, esto duró hasta hace muy poco, la iglesia no permitía que se le diera, digamos, los funerales católicos, cristianas, sepultura a alguien que se suicidaba, La vida. porque se entendía que esa persona había como jugado a ser Dios, pues había renegado en cierta Bueno, forma de algo Dios. que es de Dios, él lo tomó. Lo tomó, o sea, en sus como propias manos. seréis como dioses, más o menos como Adán y Eva, algo así. Entonces la iglesia entendía eso. Ahora, como creo que lo dijimos también la vez pasada, que ahora hay nuevos avances en la ciencia, esas personas no están entonces en su juicio en ese momento, entonces ahora la iglesia sí ya quitó esa prohibición. Pero en ese momento de esta historia de San Antonio de Padua, cuando esa viejita se le murió su hijo, se suicidó, no se permitía hacer los funerales y todo eso, la misa, celebrar la misa. Entonces el santo, cuando la viejita le pregunta sobre su hijo y cómo podía rezar por él, le responde: porque es que el muchacho se suicidó lanzándose por de un puente, de me un imagino, puente y a ahí un río. se ahogó, Entonces el santo le dijo: entre él y el río hay un espacio, y ese espacio es el de la misericordia de Dios. Entonces, sobre esto que contaba el Padre San, dice que la persona que se suicida, por ejemplo, en los últimos momentos, cuando ya se da cuenta de que está perdiendo su vida, hay un espacio allí donde probablemente se da cuenta del valor de su vida, de lo que hizo, etc. O sea, es un espacio donde la persona está a solas con Dios. Y en ese instante se puede arrepentir. Y uno dice, bueno, pero es que apenas es un instante. O sea, a ti te ha pasado, ¿verdad? Sobre todo cuando uno estaba chiquito, era horrible. Que te decía, tú, mira que quiero tal cosa, dentro de un minuto. Y uno se sentaba a contar con el reloj el minuto y te parecía que el minuto era interminable. Mientras que si estás haciendo algo que te gusta, un minuto es rapidísimo. Bueno, un minuto es
es bastante tiempo. Bueno, y además también hasta uno puede pensar perfectamente que dentro del tiempo de Dios, que no existe porque es Presente. su tiempo, Sí. pues mira, uno no Es tiene ni que es un idea. instante. Es un instante y ese O sea, instante puede ser Que uno se arrepiente. que te arrepientas. Claro, con esto hay que tener siempre precaución De no abusar. de no abusar y sobre todo, porque hemos escuchado a veces de personas decir, no, que yo creo que por la gran misericordia de Dios no debe haber personas en el infierno. Pues sí las hay. Sí las hay, porque así Porque- lo han relatado los santos. Exactamente, y nuestro Señor en el Evangelio lo nombra muchísimas veces, Sí. llanto y rechinar de dientes. Ujú. O sea que no se Y, puede abusar. exactamente. Que te iba a decir, bueno, el padre, algo se me ocurrió ahorita con eso que estabas diciendo y ahora se me fue. No, que algo de ayer también en la misa, en las lecturas. Bueno, Sería. se Ahorita me te acaba acuerdas. de ir. Pero lo cierto es que el padre Sam termina su reflexión que dice, siempre hay oportunidad, incluso en el último momento de la vida, para alguien que se arrepiente de verdad. La misericordia de Dios es infinita. Sí, bueno, y esto que decíamos, que uno dice, bueno, tampoco uno puede abusar. Ya sé ¿Tú sabes? qué era. Ah, Lo de el abuso. La gente que piensa de pronto como que, no, bueno, yo voy a hacer este pecado y después voy y me confieso. ujú. Bueno, ese después, no sabemos si va a llegar para nosotros ese después. No sabemos cuál es la última tentación a la que nos estamos enfrentando. Sí. Entonces mejor es pedirle ayuda a Dios para vencerlas todas, porque Bueno, de no sé hecho, si es la Eso última. es abusar de la misericordia de Eso Dios. es abusar de la misericordia de Y Dios. además, hasta Poner en riesgo nuestra salvación y eterna. pecando además con la esperanza del perdón, o sea que por Sí. todo, por donde lo veas. Ujú. Ayer decía el padre, que eso me gustó muchísimo porque la humildad del padre Henry fue hablando de, bueno, nada, está el cielo, está el infierno. Entonces él comentaba a veces le llegaban personas, no, padre, que yo me confieso después, cuando ya esté cerca. Y dice, sí, cuando tú estés cerca, muy bien. ¿Y qué tal si sales ahora y te... no, padre, pero no me lo ponga así, puede pasar Así es, perfectamente. claro. Y es así. Bueno, porque fíjate, uno no esas sabe tres ni- niñas, Exacto. esas tres niñas saliendo de la escuela, un error en el manejo del carro y Y en estos días Y también se murió. escuchábamos a algún sacerdote que decía, uno despierta y uno no sabe si el día termina. Uno no sabe si se va a acostar a dormir. Si se va a acostar a dormir. eso es Puede tal cual. pasar cualquier cosa. Bueno, y no es que nos estamos poniendo aquí dramáticos y fatales, pero y es ni que es la infundir miedo, verdad. ni mucho menos. Simplemente es vivir cara a Dios y siempre vivir ese cara a Dios en estado de gracia. Y yo inclusive diría lo que decía Santo Domingo Sabio, Ujú. que a mí me gusta muchísimo. Morir antes que pecar. Y eso que tenía apenas 12 añitos. Eso lo decían muchos santos además. Sí. Pero los mismos sabios pues, con sus 12 años decía, o sea, primero memorir que pecar. Y eso tiene que ser también, pues pienso yo, la actitud de todos nosotros, mexicanos católicos, que además amamos a nuestro Señor. Sí. Yo diría sobre todo que tal vez es eso, de no abusar de la misericordia de Dios. Sí. Ajá. Ayer veía a los muchachos que salieron del retiro de bienvenidos en la misa, o sea, con sus caras alegres de haber encontrado a Dios, y uno dice, oye, qué bueno que tuvieron esa oportunidad de hacerlo. Ujú. Y porque uno no sabe de pronto, ay, ni Dios lo quiera, pero cuando uno tiene una experiencia de esa, a lo mejor es como el último llamado de Dios para que uno se convierta. Pasa por Y de pensar. pronto, o sea, que hay que estar siempre como los Boy Scouts, siempre listos. Sí, acordarse de la... Me agarró el carrasposo. Sí, acordarse muy bien de la parábola de las vírgenes prudentes y de las necias. Sí, señor. Fíjense que nuestro Señor es que además nos advierte muchísimo acerca de esto. Todo. O sea, el Evangelio, cuando uno lo reza, ve, hay muchos pasajes que nuestro Señor Que nos te previene. pone de preaviso, te dice, mira, Pero a mí me gusta mucho el que dice de el hombre que cosechó bastante y sí. todo, entonces así como que wow, tengo bastante Ahora acumulado. descansa. Entonces así como que hizo graneros más grandes, todo, no sé qué, guardó todo y así como que bueno, alma mía, ahora come, bebe, Ujú. disfruta, porque ya tienes bastante para el futuro. Y dice, el Evangelio dice, insensato, esta noche te pedirán el alma. Y tú dices así cosa, como que, ¿verdad? wow, bueno, que no seamos los insensatos. sino que amor prudente. Betty, ¿cuál sería entonces el propósito para esta semana?
El propósito para esta semana es, yo no sé, ya no me acuerdo, bueno, sí, me acuerdo lo que hablamos la semana pasada, pero va en la misma línea. Sí, Yo diría que el propósito para esta semana es siempre listos. Sí. Bueno, O sea, que en la noche cuando hagamos nuestro examen de conciencia, que lo hemos hablado bastantes veces, así cuando recemos antes de dormir, que pensemos, ¿estamos listos? Y si no estamos listos, pedirle perdón a Dios y correr a la confesión al día siguiente. Exactamente. Y si sí estamos listos, darle gracias a Dios y pedirle ayuda para estar cada vez más listos. Porque siempre se puede ir un poquito más allá. No siempre, siempre, sin duda alguna. Así que bueno, con ese buen consejo, Siempre listos. siempre listo, siempre atento, vigilante, Sí. como las vírgenes prudentes. Y además de eso, sin abusar de la misericordia de Dios. Exacto. No sé, ¿a ti se te ocurrió otro No, el tuyo está perfecto. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Ok. Bueno, amigos. Bueno, muy bien, amigos. Amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Entonces, Nos con esto y vemos- un bizcocho, nos vemos de hoy en 8. De hoy en 8, Sí, exactamente. señor. Ya para la próxima semana, ya es la semana de Thanksgiving. Oye, ¿verdad, Iván? Más vamos Para a ver, ¿es la de celebrar- Thanksgiving? Sí. No, espérate. La semana, el fin de lunes semana que que viene viene. celebramos Cristo Rey. Ajá. Y el ¿Qué fecha es? 21. El 21. El 21, ¿verdad? Sí, Ayer fue 14. Sí. sí. 14, Yo creo que 21. Sí, es la semana de Thanksgiving. Es la semana de Thanksgiving. Y Bueno. después inmediatamente empezamos el Adviento. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a prepararnos para eso, sí. Sí. Excelente. Bueno, muy bien, amigos. Nos vemos entonces el próximo. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.